buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Estos días se me ha venido a la cabeza la invasión turca de Chipre en 1974. Y la razón es que tiene bastantes puntos en común con algunos episodios que se desarrollan en la actualidad, pero de eso hablaremos más tarde. Chipre es una isla en el Mediterráneo oriental de población mayoritariamente greco-parlante, pero en el siglo XVI era una colonia de los venecianos. Fue invadida por los turcos en el tiempo del sultán Selim II, llamado el Borracho. En su época, la gente decía que la razón por la que había invadido Chipre era para estar bien abastecido de sus vinos de buena calidad. Bromas aparte, en esta guerra que entre los turcos y los venecianos por la posesión de Chipre, intervinieron varias potencias católicas en apoyo de los venecianos, entre ellos, como no, España. Y en nuestro país el episodio más conocido de esta guerra es la batalla de Lepanto, en la que los españoles obtuvieron una gran victoria que nos aportó mucha gloria, aunque a algún español, a uno concretamente llamado Miguel de Cervantes, le costó la pérdida de un brazo, pero que estratégicamente no influyó en el resultado de la guerra. Chipre fue conquistada por los turcos y Venecia pues tuvo que reconocer la pérdida y firmar un tratado de paz. Así siguieron las cosas hasta el siglo XIX, en que Chipre fue ocupada por los británicos, y cuando en la Primera Guerra Mundial los turcos se aliaron con los alemanes contra los británicos, Chipre se convirtió en una colonia inglesa. La población seguía siendo mayoritariamente griega, pero había una minoría turca que no llegaba al 20%, que se había instalado allí durante el periodo del dominio otomano. Los ingleses, como buenos colonialistas, se apoyaron en la minoría turca para dominar a la mayoría griega, y los turcos tenían una presencia desproporcionada con su número en la policía y la administración. Finalmente, bastante tardíamente, hacia 1960, Chipre consiguió la independencia y su primer presidente fue un arzobispo llamado Macarios. Las relaciones entre turcos y griegos en Chipre eran por lo general bastante buenas, bastante aceptables. Pero después de la independencia empezaron a deteriorarse, principalmente porque Grecia reclamaba a Chipre, deseaba la anexión de Chipre. Este era un proyecto político conocido como la enosis. Y en Chipre había una minoría de extrema derecha organizada en un grupo llamado ELEOCA, que empezó luchando contra los británicos y después enfrentándose a la minoría turca, porque coincidía con este objetivo de la enosis. En Grecia, en el año 1967, hubo un golpe de Estado y una junta militar, conocida como la Junta de los Coroneles, tomó el poder. Los coroneles reactivaron este programa político de
conseguir la unión con Chipre. Makarios, que era partidario de la gnosis también, pensaba que la constitución de Chipre no la permitía, pues intentó una reforma constitucional para adecuarla a este objetivo. Esta reforma constitucional, pues, despertó una fuerte oposición por parte de los turcos y brotes de violencia entre las dos comunidades. Entonces no prosperó. Los coroneles en Grecia se impacientaron con Makarios. Empezaron a acusarlo de que no era un verdadero creyente en la gnosis, de que era izquierdista, filocomunista y yo que sé cuántas cosas más. Y organizaron un golpe de Estado contra él. El golpe de Estado se dio en 1974 por parte de la Guardia Nacional de Chipre. Makarios pudo escapar al asalto de su palacio, pudo huir al extranjero y fue reconocido como el presidente legítimo de Chipre por las Naciones Unidas. Mientras el nuevo régimen, que era un régimen marioneta de la Junta de los Coroneles en Grecia, era condenado. Pero Turquía decidió impedir la unión de Chipre con Grecia y entonces organizó una invasión en gran estilo. Organizó un desembarco en el norte de Chipre. En total, en la invasión llegaron a participar 40.000 soldados turcos y unos cuantos miles más de turcos chipriotas, que también tenían una milicia, se les unieron. La Guardia Nacional de Chipre pues podía tener 10 o 12.000 hombres. También se le unieron milicianos de Leoca y otros voluntarios. Y Grecia en total envió unos 2.000 hombres, porque la Junta de los Coroneles tenía miedo de una guerra total con Turquía. No se sentía preparada. Envió comandos por medio de un puente aéreo y poca cosa más. Se dio la circunstancia de que el ejército turco estaba equipado con tanques Patton, M47 Patton norteamericanos, y también con vehículos blindados M113, mientras que el ejército chipriota poseía varios tanques T-34 rusos. Entonces, en las batallas posteriores al desembarco, porque el desembarco en sí se hizo sin ser obstaculizado, pues hubo batallas de tanques en las que los modelos americanos se enfrentaron a los soviéticos. Los griegos se apuntaron un tanto cuando interceptaron las comunicaciones turcas e hicieron que la aviación turca hundiera uno de sus propios destructores. Pero ellos también perdieron varios aviones con comandos de los que participaban en el puente aéreo debido al fuego amigo. En fin, las hostilidades duraron aproximadamente un mes y los turcos llevaron la mejor parte en los combates y consiguieron ocupar aproximadamente un tercio de la isla. Siguió un alto el fuego y el despliegue de fuerzas de las Naciones Unidas entre
los ejércitos enemigos. La junta militar griega cayó a consecuencia de esta derrota. Al parecer, Ioannidis, el general que era el hombre fuerte de la junta, se indignó con los americanos. Dijo que ellos le habían asegurado que se encargarían de prevenir un desembarco turco en Chipre. Sea como fuere, hubo un movimiento masivo de población. Muchos griegos, casi la totalidad, que vivían en la zona norte se desplazaron a la zona sur. Y viceversa, los turcos de la zona sur se desplazaron hacia la zona norte. El número de desplazados griegos fue bastante superior al de turcos. Como digo, los turcos ocuparon más del 30% de la isla para menos del 20% de la población. En años posteriores, concretamente en 1983, el norte de Chipre declaró su independencia, proclamó la República Turca del norte de Chipre. Este país solamente fue reconocido por Turquía, no por las Naciones Unidas ni por ningún otro país. Y empezaron movimientos migratorios desde Anatolia, desde la península que forma la mayor parte de Turquía, hacia Chipre, alterando la proporción de población turca y griega. En 2004, las Naciones Unidas, cuyo secretario era en aquel momento Kofi Annan, organizaron un referéndum para la unión de las dos partes de Chipre, para la reunificación, convirtiendo a Chipre en un estado federal. Pero los grecochipriotas consideraron que los términos de la reunificación eran demasiado favorables a los grecochipriotas y mayoritariamente en referéndum rechazaron el acuerdo de reunificación. Y desde entonces Chipre sigue dividida en dos partes, a pesar de que ingresó en la Unión Europea. Se da una curiosa circunstancia. La Unión Europea considera que la totalidad de la isla de Chipre forma parte de la Unión Europea, pero las leyes de la Unión Europea no aplican en la parte norte, que la considera un territorio ilegalmente ocupado por Turquía. No un país autónomo como los grecochipriotas pretenden. Quiere esto decir que después de 50 años sigue sin haber una solución definitiva para el problema. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de aquí? Bien, la situación de Chipre es sorprendentemente parecida a la de Ucrania. En un principio tenemos un territorio en el que vive una comunidad plurilingüe y en el que una parte de la comunidad de ideología nacionalista y de ideología de derecha quiere imponer su visión de la nación, su lengua, al conjunto de la comunidad y que se encuentra con fuertes resistencias por parte de los turcos chipriotas en 1974 y los rusoparlantes en 2014. En ambos casos, el resultado de la invasión
por parte de una potencia extranjera, de Turquía o de Rusia, dependiendo de los casos, y la ruptura de la comunidad, la ocupación de una parte del territorio. Y en el caso de Ucrania, una guerra que dura ya, si contamos desde 2014, más de una década, aunque afortunadamente en el caso de Chipre la guerra abierta duró más o menos un mes. Segundo, que la Unión Europea se lleva las manos a la cabeza y dice, no podemos consentir que el Donbass sea separado de Ucrania contra la voluntad del gobierno ucraniano, porque esto sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que en Europa se produce un cambio territorial a consecuencia de una agresión, de una invasión. Bueno, pues esto no es cierto. Sería no la primera vez, por lo menos la segunda, debido a este precedente. Tercero, tanto Grecia como Turquía en 1974 eran miembros de la OTAN. Y Grecia era una dictadura militar que ejercía terrible violencia contra la oposición, principalmente contra la oposición de izquierda. Había miles de presos políticos, de exiliados y de gente perseguida por sus ideas. Mientras que Turquía, bueno, era un estado autoritario también. ¿Qué nos dice esto? Que el preámbulo del Tratado de la Organización del Atlántico Norte, del Tratado de la OTAN, el preámbulo que dice que el objeto de la organización es defender la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Todo esto es cuento chino. Y posiblemente se revele con el tiempo que algunos de los artículos pues no tienen más eficacia que este preámbulo que solo sirve para la decoración. Tercero, Ioannidis, que se quejó amargamente, de esto hay constancia, de que los americanos habían reído de él, que le habían dicho que ellos prevendrían una invasión turca, que no se preocupara, pues me recuerda también a una figura de todos conocida que se metió en una guerra contando con que los americanos le sacarían las castañas del fuego, y en estos días estamos viendo que los americanos lo consideran amortizado y lo que quieren es desentenderse de él. Vaya, a Vladimir Zelensky deberían haber tenido en mente, tanto el uno como el otro, la famosa frase de Henry Kissinger, que dice que ser enemigo de los americanos es muy peligroso, pero ser amigo de los americanos es todavía peor, es fatal. Bueno, con esto los dejo por hoy. Les deseo muy buenas noches y les agradecería que les diesen al botón me gusta y que si no están suscritos a mi canal pues se suscriban. Muy buenas noches.